Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en La Noche es Joven. Tenemos el gusto de conversar con un amigo de décadas. Estábamos recordando décadas de nuestra vida, De décadas muchísimo que tiempo. te conocí chamaquito, eras Sí, alumno todavía. de la segunda carrera ya, Te de la salvaste de segunda ser carrera, te sí, salvaste de ser mi alumno, pero te conocí como siendo yo profesor sí, sí, allá en el TEC de Monterrey, ¿te sí. Yo me acuerdas? gradué de 20 años e inmediatamente empecé a hacer una segunda carrera por materias, ¿Cuál fue la primera que hiciste? contador público y luego empecé administración de empresas. Entonces llevaba yo, como trabajaba ya, tenía que llevar las clases que podía yo acomodar en mis horas libres. Entonces iba corriendo a TEC, Pero trabajaste desde Bueno, siempre, ¿no? bueno, empecé a dar clases en el TEC también a los 20 años. Bueno, a los 17 realmente de inglés en la prepa y a los 20 ya en profesional. Entonces era alumno y maestro a la vez, era Sí, alumno y te maestro. tocó lo mismo que yo en la carrera, sí. Y estudiamos luego juntos la maestría. Ah, sí, la La maestría, maestría, la ¿cómo no? maestría. Sí, donde sacaste el primer lugar Pero tú nacional. el segundo a medio punto. Ah, no, Tú ganaste el medio segundo a punto. medio punto, a medio punto, a Me medio ganaste el punto. primer lugar. Sí, excelente. Pero has trabajado siempre. Toda la vida. No has sido un. ¿Por qué no eres un junior? Porque no nací No, siendo, por qué no te queda? Nadie te acusó de junior. bueno, no nací siendo junior. Hay algunos que sí te dicen, todo te lo dieron en charola de plata. No, Yo quisiera verlos, invitado a que vieran las no, yo te pliegas que conozco. eran. Hace rato yo le decía a Mariana que mi trabajo era dar clases de 7 a 9, de 9 a 3 trabajo administrativo y dar clases de 4 a 10 de la noche. ¡Qué energía! Que En era, esas épocas, qué estás joven, energía, pero ¿verdad? es durísimo. Es durísimo. Terminas el viernes queriendo pegar de gritos. Sí. Y luego ya fui haciendo algún negocio y alguna cosa, pero jamás he dejado de trabajar. Nunca, nunca. Es más, no recuerdo vacaciones largas, jamás en mi vida. ¿Será que no nos hacen falta? Yo creo que no, que no nos hacen falta. Aunque hay quien diga que sí nos hace falta. Hay quien puede decir que sí nos hace falta, pero yo pienso que va uno acostumbrándose al ritmo de la vida. Es cierto, hay momentos donde cae un poquito el ánimo, pero tiene uno que echarle para adelante. La Yo te he frase conocido, camina siempre lo digo adelante, porque siempre nunca. te he conocido estudiando y trabajando, Sí, toda la vida, sí, sí, sí. Y luego toda la me dio vida. por incursionar en la política. Yo empecé en la política grande. Ya había tenido puestos administrativos, Sí, pues pero buscaba dijiste, puestos de el elección ISSSTE aquí. popular. Fui delegado del ISSSTE, delegado del ICONSA, fui director de compras, fui subsecretario de Siempre promoción de administrativos, inversiones. ¿verdad? Sí, pero quería de elección popular. Eh, pero lo tenía que hacer cuando fuese independiente económicamente, porque la gente piensa que todo político es rico y eso es mentira. Y hoy tengo un ejemplo que aprovecho para decirlo. Está luchando por su vida nuestro amigo Juan Carlos Carimayor. Político que no tiene una fortuna, Político, nunca hizo no. una Él fortuna. fue secretario de Turismo, director de Coneculta, diputado local muy joven, de los primeros que empezaron con la oposición en el PAN, candidato a presidente municipal, pero es un hombre honesto, Y está entonces, batallando para un trasplante de hígado. y en las redes a veces lo hacen pedazos diciendo, pero si fue político es un bandido, no debe querer usar su dinero, por eso están pidiendo No donativos. puede ser. La verdad es que no tiene los recursos y está recurriendo a la gente para poder reunir la cantidad para operarse. Esas son las verdaderas luchas. Oye, hago un paréntesis para decir que las redes actualmente convierten en culpables a todos. A todos. De acusado pasa a culpable inmediatamente, Pero sin que medie en nada. un segundo. ¿Qué Sí. pasa con las redes? Pues yo creo que son muy ligeros en sus juicios. Y hay una cosa que no miden, su propia estatura moral y su propia estatura espiritual. Si fuesen de la misma o más alta que uno, conviértete en mi juez En moral autoridad o el moral. ministerio público de mi conducta. Si no lo eres, pues entonces, Pero papito, si, abstente de, ¿no? si hace más de 2000 años lo dijo Cristo, a ver, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y todos soltaron las piedras. Sí.
Nadie estaba libre de culpa. Habla de una gran Pero en las redes ignorancia, parece que de todo una el mundo gran, está libre de culpa, habla de ¿no? una gran ignorancia y también de una falta de empatía brutal. Hay gente que hoy está luchando por su vida, como el amigo que te Nuestro digo que amigo. tuvo el accidente en la moto Válgame y hoy Dios. está luchando por su vida en México muy grave. Los papás también preocupados por los centavos y por todo eso. Y otro amigo, le decía Adriana, no voy a omitir el nombre, amigo tuyo también, que lo operan, resulta que trae ahí algo maligno. Es decir, esta es la vida, pero todo el Es mundo la piensa que vida. el político es automáticamente rico y puede enfrentar lo que sea. Eso es No, mentira. y que se llevó todo el dinero del mundo y No, que no dudo que haya habido algunos que sí, o muchos que sí, ha pero ha habido, habido muchos otros que no. claro, eso es lo que pasa. Es cierto. Adri Montt, saludos. Ah, gracias, Eh, Resumen Chiapas, saludos a ambos gracias, maestros, gracias. saludos. Sí, aquí Cielo Edith Pascasio Ballinas, dos personas. Blanca Miriam Gracias. Rangel, saludos también. Gracias, Blanca Miriam. Te mandan ahí unos corazoncitos. Este, Edith, Cielo Edith Sí, Pascasio Ballinas también. gracias. Muy bien. Gracias, Elito. Rodrigo San Cristóbal, saludos. Gracias a todos. Oye, como citaste mucha gente, ¿qué tiraste volantes o qué? No, ojalá. Hay que ir de campaña el otro año otra vez. Oye, ¿quieres ir de campaña? Sí. ¿Quieres otro puesto de elección popular? Aún perdiendo, porque las últimas horas hemos perdido porque hemos ido contra la fuerza del régimen de Sí. Morena, que es brutal con los programas sociales. Pero 50,000, si 50,000 gentes creen en ti, ratificas que sigues vigente. Yo creo que sí. Ratificas que sigues vigente, que fueron Sacaste 55,000 votos. Entonces, Qué bárbaro. yo estaba muy tranquilo, haces tu mejor esfuerzo. Pero además la política no es ni para viejos ni para jóvenes únicamente, es para todos. Sí. Si fuera solo para viejos, pues empezaríamos a los 60 años, y si fuera solo para jóvenes, pues a los 35 habría que darse un balazo político y retirarse. Como los futbolistas, ¿no? Exacto. Y Tú vas que para juegas afuera, fútbol sí, y todo eso. ¿A así qué es. edad un futbolista ya está para el retiro? A los 35 ya. ¿Ya? 37 mucho. Y un portero quizá pueda llegar a 40 por ser que menos desgasta sus articulaciones. Bueno, entonces, en la política no pasa esto. Siempre y cuando tengas cabeza, porque también hay algunos que son vergonzosos. Yo he participado en 4 legislaturas y hay unos, no voy a decir los nombres, que me dio pena convivir con ellos. ¿Tú usabas la tribuna muy seguido? Muy seguido. Y a veces hasta para... perdón que lo diga, para aclararles temas a ellos o para decir que no habían entendido que tal vez no habían expuesto bien. Que tal vez no eran políticamente correctos, pero había que decirlas. Sí. Yo recuerdo alguna vez peleando por la Comisión de Vigilancia, que bueno, yo tengo la formación y ya había sido presidente de esa comisión, y hay alguien que me la pelea. Digo, bueno, vamos a los currículums simplemente. Sí. Y había terminado apenas la prepa, ¿no? Y quería revisar estados financieros. Oye, pero bueno. Cuando un contador, un administrador... Administrador con maestría en administración, que nos hemos dedicado todo eso toda la vida. Una vez, un amigo común que tenemos, que no voy a decir el nombre porque no... Sí. Le dije, oye, revísame, ¿por qué estoy mal? Te voy a revisar tu contabilidad. A dos miradas te dicen, me dice, tú no estás mal, es que no tengo lana, no tendrás ahorita liquidez momentáneamente, pero estás entre el 2% de las empresas sanas de este país. Sí. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. ¿Por qué? Dice, no tienes créditos, no debes a nadie. De acuerdo. No tienes stock, no tienes, tus ingresos dejan utilidad, pero no las que tú quieres. Pero está sano todo. Está sanísima, dice, tu empresa es muy, muy sana. ¿Y fue hace poco? No, ya hace tiempo. En este momento, ya hace tiempo. En este momento estamos todavía peor. Por eso digo, no, fue hace muchos años, fue hace 25 Porque ahorita años. Estamos todavía peor. Que alguien pueda decir que está muy sano.
económicamente es difícil. La gente ha huido a refugiarse en los programas Sí, sociales. sí, sí. No, esto fue en el 2000 que me dijo, no, estás muy, muy bien. Y me alentó a seguir. Dijo, no, es que quisieran muchos estar como tú. Bueno, es que yo soy de los que vino hace algún tiempo a alentarte a seguir, porque Sí, yo soy de claro, los que piensan que una mente claro. tan brillante como la tuya no debe Gracias. desperdiciarse nunca, porque además vive uno de tu experiencia, aprende uno de tu Compartimos todos, plática. ¿no? Sí. Compartimos la experiencia, compartimos las vivencias en un mismo espacio que es la ciudad. Y en las coincidencias de formación, porque también hay Sí, algunos con los claro. que no puedes No, sí. establecer un diálogo. Oye, pero, ¿qué pasa? Tienes todas esas ventajas ya frente a la sociedad que te conoce, la Sí. sociedad de Tuxtla Gutiérrez, la sociedad de Chiapas, que te conoce, y a veces Hay un, hay, hay un análisis, hay imponderables. hay un análisis político muy simple. Espérate que está llegando muchos saludos, Enrique, espérame sí, tantito. claro, Te voy a interrumpir porque están adelante. aquí. Está Joaquín Montero, manda Gracias, saludos. gracias, don Joaquín. Saludos, contador Emilio, y muchos éxitos, dice Gracias, Joaquín Montero. gracias. Está Temo de la Cruz, que siempre nos está viendo. Está Castañeza Rubio, Cielo Azul. Sí, cómo no, Saludos, mi contador compadre. Emilio. Sí. Vamos con todo. Usted sí puede, cuenta Dios conmigo. mediante. Siempre Dios lo bendiga, dice. Gracias. Elia García Casares, también está Pati Estrada, está también, vamos a ver, sí, están llegando. Qué bueno, pues así como hay gente aquí que te anima a, vamos de vueltas, Bueno, tienes un capital lo político que ya, sucede es que, y lo saben todos los politólogos, es que la clase media se ha reducido. sí, cómo no. Entonces, si tú te subes a algún edificio en Tuxtla, es que la zona centro y las colonias medias son bien poquitas contra un cinturón de miseria enorme y que es Claro. muy fácilmente controlable por los programas sociales. Y por los regalos y Y las por los dádivas. regalos, dádivas y todo lo que una camada lleva. Entonces, Qué tristeza, ¿no? luchar contra ese clientelismo es prácticamente imposible. Pero esa es la verdad. Qué tristeza. Qué tristeza. Y no me gusta a mí entrar a temas muy técnicos, pero cualquiera que revise los números del país verá que estamos en condiciones absolutamente duras. Eh, Debiéramos de pensar en cuánta gente hay dando la lucha diaria hoy por conseguir que abra de comida, por buscar las medicinas para su salud, en un sistema de salud que no funciona y tantas cosas, ¿no? Esa es la verdadera tragedia de cómo estamos. ¿Crees que se puede hacer algo desde algún puesto de elección popular, Siempre, digamos, de una siempre. diputación? ¿Qué se puede hacer? Mira, un diputado Puede federal, ser un gestor. un diputado federal, por ejemplo, puede ser un gestor ante todas las comisiones. Tú puedes ir a la Comisión de Salud a pedir que te ayuden con presupuesto para hospitales, para medicinas, y puedes ir a la infraestructura a buscar caminos y caminos rurales, y puedes ir a la de presupuesto a pedir más dinero. No quiero decir que se lo dan a todos, pero tu trabajo es hacerlo de manera permanente. Eh, Al final, en el Congreso, tanto en el federal como en el local, las decisiones las toman unos pocos y tienes que tratar de ser de esos pocos, De influir en esos de o los, ser los pocos. de los que conocen, porque hay muchos que llegan nada más a calentar la silla, también hay que decirlo, Sí, claro. también hay que decirlo. Y Bueno, tú has tenido ya la oportunidad de ocupar una curul 4 veces, sí. federal y local, ¿no? Sí. ¿Cuáles han sido los resultados de esas gestiones? Bueno, hemos hecho muchísimas cosas. Yo estaba muy satisfecho de que he sido el diputado que ha conseguido más recursos adicionales, que hoy ya no se puede hacer del ramo 23 de los últimos 50 años, ¿no? ¿Ah, sí? Conseguimos una cantidad brutal en ese trienio, pero brutal. ¿Estás Entonces, hablando de qué año? 2015, 2018. Conseguiste, pero hace poquito. Con eso se hizo el Libramiento Sur, alrededor de 11,000 y algo millones. No me Con eso digas. se hizo el foro Chiapas, que ese fue muy discutido y tal vez hay gente que no esté de acuerdo, pero bueno, Pero ahí está. se etiquetó el dinero, se hicieron muchas carreteras y logramos una cosa, y eso se logró desde el Congreso, tanto local como federal,
¿por qué dar una encomienda que nos pedía el Ejecutivo? Que no hubiera déficit fiscal, es decir, que no hiciera falta de dinero, que estuvieran equilibrados ingresos y egresos. Y esos 6 años no hubo déficit fiscal. Con esa tranquilidad lo digo, ¿no? Yo creo que ese es es uno de los logros, pero en los otros periodos, qué has alcanzado? Hemos hecho muchísimas leyes, ¿no? Hicimos esta ley que prohíbe el pasar imágenes que puedan ofender la sensibilidad de alguna persona y es castigada de manera muy fuerte. Hicimos la nueva ley ¿Pisaste callo? hicimos la nueva ley anticorrupción, sí, muchas veces. Y fui amenazado también muchas veces. Me reclamaba un exgobernador de hace mucho tiempo porque alguna vez en el Facebook hice el relato de la anécdota de cómo me habían quitado de ser candidato a presidente municipal en un momento donde yo sentía que tenía todas conmigo para ganar. Esto habrá sido en el año 2010 y 2012, fue 2011, 2012, y la verdad es que te amenazan hasta con cárcel, o sea, pisas calles. Sí, entonces Pisas la calles. lucha por los puestos políticos no está nada más en las urnas. No, la lucha es diaria, la lucha es diaria. Pero habría que hacer una división muy clara entre el que quiere trabajar y hacer las cosas bien y el que quiere robar. Yo no le llamo que le vaya bien. Que le vaya bien es un eufemismo. Es un Le eufemismo está que, yendo o muy sea, bien. que robe suficiente. Le está yendo muy bien. Oye, quedó muy bien cuando Sí, fulano. Sí. Y ves que yo digo que los grandes administradores financieros debieran ser los que fueron presidentes municipales, porque con lo poquito que ganaban tienen unas casotas y carros y vidas resueltas, hijos en escuelas particulares caras, etcétera. Son magos. Pero ¿cómo da para eso? Oye. Pues metiéndole mano al presupuesto, meten sus propias constructoras, piden porcentajes en las compras, asignan cantidades a empresas fantasmas, porque presidí también la Comisión de Vigilancia y en la Federación. ¿Y no te echaste ahí enemigos? Fui secretario, sí, cómo no. ¿Cómo no? Por muchos fui secretario también de la Comisión de la Auditoría Superior, de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, y sí se echa uno muchos enemigos, pero también hace uno muchos amigos, porque hay gente que hace las cosas bien y que a veces lo señalan de manera injusta. Creo que haces más amigos que enemigos. Sí, además hay muchos políticos muy buenos. Y como bien dice, las redes son terribles porque sí. Lo que hagas, si regalas 20 sillas de ruedas, pudiste haber regalado 40. Oye, pero las estoy regalando de mi bolsa. Pues de tu bolsa que salgan 40. Y si regalas 40, debieron haber sido 80. 40, sí. Las redes son brutales. A ver, vamos a ver, está aquí, porque ya tenemos estas repetidas. Emilio es una persona muy buena, humilde, tiene una gran sabiduría, eso sí lo sé yo. Gracias. En su carrera política, acá estamos para apoyarlo nosotros. Gracias. Vamos por la persona, no por el partido. Tuxtla, Tuxtla, Tuxtla. Sí, tu frase que hiciste. La frase, sí. Está también Alejandro Lazo, Janet Gómez, Hernán Becerra Pino, él es poeta. Sí, cómo no. Y es de allá de Tapachula, es una persona, es un conocedor de la política, conocedor de la cultura, una persona de una gran cultura. Bendiciones, don Enrique García Cuellar, le mando un fuerte abrazo, dice Rubio Cielo Azul. Abril Ocaña, Tuxtla. Gracias. Dice, un saludo para el contador Emilio. Gracias. Y la frase de Tuxtla salió porque nunca me ha gustado los eslogans que se ponen de campaña, porque creo que no dicen nada, ¿no? Chiapas primero, primero la gente, Chiapas nos une, miles de cosas. Y yo decía, necesito algo que sea tan simple, pero que siempre recordemos. Sí, y se le agregó a la gente porque te asocia, y se le quedó a la gente asociado contigo, y ¿no? usamos en todas las campañas. Es muy simple tal vez, pero es algo de lo que no te vas a olvidar. Es el Tuxtla de antes, el Tuxtla de ahora y el Tuxtla de mañana. Brotan siempre, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que te quiero, tu comadre Brenda te quiere mucho, compadre. Gracias. Yo la quiero mucho a ella también. Bien. Ella es de la colonia 7 de Abril. ¿Ah, sí? Una colonia que también, cuando la empezamos a visitar, hoy está mucho mejor, se pavimentó esa calle,
Ahora creo que ya metieron el agua porque lo hacían a través de mangueras. O sea, una manguera desde el último tubo que había y ahí subían el agua. Y entrar en vehículo era prácticamente imposible, entrabas entre el lodo y todo. Esa es esa lucha diaria que da esta gente por mejorar también la cancha deportiva que está al inicio de la colonia y la iglesia. Pero como esos hay mil ejemplos en Tuxtla. Yo recuerdo una colonia en la que ayudamos mucho, que es Chiapas Solidario. Ahí logramos meter pavimentación, logramos arreglar el parque, arreglar la escuela. Hicimos muchas cosas. Desgraciadamente, la memoria a veces colectiva es muy corta. Muy corta. Muy corta, muy corta. Ciertamente, es cierto. Hernán Becerra Pino, felicidades a los dos. Muy Gracias. bueno su programa, don Enrique. Enhorabuena. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán Becerra Pino. ¿Él está en Tapachula? Él está en Tapachula. Es originario de Tapachula, pero es un ciudadano del mundo. Ha visitado 150 países, creo. 120 países. Mira. Y cuando uno conversa con él, es... Mil anécdotas. No, mil y una anécdotas, como decían los árabes. Mil y una noches, ¿no? Mil y una noches, sí. El número abundancial de los árabes. Así es. El mil y uno. El mil y uno. Así es. Entonces, mil y una anécdotas siempre. Claro que sí, dice, usted nos ha apoyado mucho en nuestra colonia siempre. Te dice Rubio Cielo Azul, que es tu comadre. Y fíjate que ahí encontré a... María José Montero, saludos. Gracias, Majo. Ahí encontré en la 7 de abril hasta alguna muchacha que había sido mi nana de niño. No me digas. Sí. Oye, qué emotivo momento, ¿no? Sí. Bueno, para mí ese fue emotivo, muy emotivo. Juanita, que le mando un abrazo, pero de los más emotivos fue cuando una vez caminando el centro en campaña, toco en una puerta y me abren el peluquero de la peluquería Versalles, que fue aquí en Tuxtla, emblemática durante muchos años. No? Y de niño él me cortaba el cabello. Me dice, Milito, le digo, ¿cómo está? Nos dimos un abrazo y le digo, ya no trabaja, ya no chambea, no, dice, estoy retirado. ¿Te puedo mostrar algo? Porque conservo algo quizá que tú quieras ver. Y me llevó a un cuarto donde conservaba su sillón de peluquero y los muebles que tenía en la peluquería. Y recuerdo uno porque tenía una calcomanía de un club que se llamaba De Colores. Ajá. De Colores. Entonces estaba la calcomanía y regresé 35 años en el tiempo en ese momento. Qué barbaridad. Y me puse a llorar con él, Me puse a llorar con él. Qué barbaridad. Sí, se los encuentro uno por ahí. Pero son historias muy bonitas, sí. Porque yo critico mucho y se enoja, cerca, y se enoja nuestro amigo Sammy, que está pendiente el libro. Sí, que está me pendiente dice. el libro de los pichichis, de los que viven en México, pero vieron a hacer aquí campaña. Claro. Yo lo quiero mucho a Sammy. Me dice Sammy que lo tenemos que hacer. Sí, hay que hacerlo, pero hay que convencerlo primero. Es que se dispersa. Cuando lo platico con él, me dice, sí, se emociona y luego se dispersa. Y bueno, sí, pero hay que hacerlo. Dice que primero tiene que ordenar sus archivos. Digo, empecemos ya por algo. Sí. Empecemos con una memoria platicada de cada etapa y de ahí ya nos vamos para adelante, sí, sin necesidad de mucho documento. Nos podemos ir así. Creo que él puede, a través de la plática, podemos ir grabando y haciendo muchísimo. Hay que animarlo. Hay que animarlo, Sammy. Y empezamos cuando antes. Que como José Antonio, que me decías que estuvo aquí ayer, son de esas carreras. Iba a venir ayer, pero tuvimos contratiempos con internet. Ok, bueno, son carreras emblemáticas. Sammy Areli y José Antonio, que fueron diputados locales, diputados federales, senadores, candidatos a gobernadores, precandidatos a gobernadores, que entregaron muchísimo. Mi comadre Areli anduvo por todo el estado siempre ayudando gente. Y hoy están prácticamente en el olvido, ¿no? Pues fíjate que José Antonio anda muy ocupado. Él es el más activo de los tres. Anda muy ocupado, tiene varios proyectos aquí y allá, no políticos. Sí, ya personales, ya personales. Sí, personales en la iniciativa privada. Creo que porque tampoco hizo millones de la política. Es cierto. Entonces tiene que trabajar. Hay que chambearle. Tiene que chambearle
para sacar la chuleta, ¿no? Y ya recuperado de salud al 100. Ya. Ese Entonces, corazón que por sentir tanto a veces se debilita, chivo. sí, hombre. Fíjate que quedamos en que íbamos a hacer un programa la próxima semana, pero ya se me llenó también la próxima semana. Este programa que es patrocinado por una universidad que te va a sonar, la Universidad Salazar, el Gracias. Centro de Estudios. La primera escuela particular, la primera. la primera de educación superior privada. Fuimos la primera. Éramos los únicos en el 82. Hoy debe haber como 300 universidades, le dan a cualquiera que tenga casa, le dan un permiso. Bueno, ahorita no, pero en sexenios anteriores necesitas estacionamiento, pues tu garage. Necesitas baños, con 2 baños, uno es de hombre y de mujer, y en los cuartos haces... así era la universidad. Aulas, al trancazo las hacen ahora, pero una universidad requiere instalaciones especiales, programas especiales y toda una serie de cosas. Pues te voy a presumir que yo di clases en la Salazar. Lo sé. Y nos daban capacitación gratuita con maestros venidos de distintas partes del mundo. Pero además eres un maestro muy querido. Bueno, sí, pero... Tienes alumnos que sé que te llaman después de muchísimo tiempo y te buscan. Sí. Muchísimos alumnos, a quienes conocemos ambos. Pero nos daban capacitación también gratuita. La universidad no nos cobraba. A nosotros los maestros era un privilegio que teníamos, que venían especialistas, doctores, doctorados en otros. Pero hasta eso ha cambiado ahora con estas universidades del bienestar, que reciben a miles de alumnos, pero han hecho la planeación para recibir a 2.500 alumnos. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas de que existan esas universidades. De que, yo creo que son imaginarias. Y estás jugando con el futuro del muchacho. Claro, ya están exigiendo, unos que se recibieron de médicos, están exigiendo su título. Yo no me dejo poner ni talco por un egresado de eso. Yo tuve un gran debate hablando de los médicos en esto que me decías del Congreso con el senador Mayans en la comisión permanente. El senador Mayans decía que todos los médicos debían ser especialistas. Y yo pedí la palabra y le dije, oiga, perdóneme, senador, pero los médicos generales hacen un gran trabajo. Y se molestó y me interrumpió, que no podía hacerlo. Y me decía, es que todos deben ser especialistas. ¿Tú te dejarías operar por un médico general? No me dejaría. A mí ya me operó un médico general. Pero además, no todos tienen la fortuna que usted tiene, de un padre rico que pudo mandarlo a Rochester a estudiar medicina y hacer una especialidad. Hoy el que da la lucha diaria en las unidades médicas, en las clínicas, es el médico general. El médico general, y necesitamos más médicos generales. Sí, necesitamos muchos médicos. Necesitamos muchos médicos en vez de estar importando cubanos, ¿no? Sí, a ver, están mandando, oye, no andes soltando volantes porque ya me llenaron aquí. Dice, saludos desde la colonia Plan de Ayala. Ah, gracias, que Blanca gente Lucy muy generosa, Ocaña, cómo no. Sí. Cielo, Rubio Cielo Gracias, Azul dice, Blanquita. Sí, Blanquita dice, sí es cierto, acá vive enfrente de mi casa Juanita. Juanita, sí. Dice, le doy su saludo, compadre. Gracias, comadre. Ámbar Daniela, también está. Neri Vázquez, contador Emilio, usted siempre ha sido una persona ejemplar. Neri, ha brindado el apoyo a quienes lo necesitan. Estoy siempre con usted. Neri fue la primera gente que en la primera campaña me abrió su casa en San José Terán. Estaré siempre agradecido con ella. Siempre. Siempre es mi comadre y la quiero mucho. Oye, eres capaz tú de saludar a la gente por su nombre, ¿verdad? A casi todos. De repente sale alguno que te dice, ¿cómo me llamo? Magda Velasco dice, saludos, contador Emilio Salazar. Agradable conversación con don Enrique. Bendiciones. Dice, qué bonita charla, que no sea la primera no es, platicamos un montón, que no sea la última, eso sí. Que Dios nos dé vida para tener muchas. Claro. Neri Velázquez dice, sin duda, siempre me apoyó con la educación de mi hija, siempre infinitamente agradecida con usted. Gracias. Dios lo ve. Has ayudado a mucha gente en la educación. Hemos becado a miles y miles y miles de gentes.
a veces ¿Qué idea tienes respecto a la educación en cuanto como un hecho solidario? Primero creo que tenemos que cambiar cómo es la educación. Yo regresaré a 20 años atrás, Enrique. Usando la tecnología, pero regresando a que lean, a que obtengan cultura general, a que tengan disciplina y constancia. Hoy pareciera que todo el mundo quiere estudiar un día a la semana y si se puede en línea, mejor. Y si se pueden ir antes de vacaciones, sí, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, yo regresaré a la educación a otro esquema, porque estamos sacando a muchachos que verdaderamente no van a ser competitivos. El Congreso es un lugar donde ves la diferencia entre una gente preparada y un ignorante. Claro. A mí me da un coraje cuando alguien sube a leer un discurso que no tiene ni siquiera la capacidad de aprenderse las líneas generales de su discurso, para cuando menos voltear a ver la línea general. No sabe qué son unas líneas generales. Y hacer tu discurso, ¿no? Entonces se paran y leen el discurso diputados, senadores, de algo que ni siquiera hicieron ellos, lo hicieron los asesores. Claro. Y bajan muy orondos. Qué penoso espectáculo. Qué penoso espectáculo. Sí, pero no saben hablar. Excelente programa, dice Jorge Carlos Cove Solís. Gracias. Carlitos Cove, un abrazo. Excelente programa, un saludo muy cordial, don Enrique. De igual manera a su invitado. Gracias. Está también Israel Gómez, permacultor. Saludos, estimado maestro García Cuellar. Interesantes las entrevistas que realiza. Gracias. Y yo creo que, te decía, la universidad, la educación. Debiera ser solidaria. Pero hoy han perdido muchísimo sus valores, porque la educación ha cambiado, insisto. Muchísima gente solo quiere ir un día a la escuela y si se puede no ir, mejor. Todo a través de la computadora. Y la falta de lectura de todo mundo hace que tengamos a verdaderos analfabetos funcionales. Analfabetas. Sí, que saben cuál es el abecedario, pero nada más. Exacto. Y entonces, si a estas alturas quieren leer un libro, pues se les hace muy difícil hasta entenderlo. Sí, claro. Tendríamos que empezar en las bases. O sea, yo no sé ni dónde empezar. Cuando en mi época yo estudié en la prepa del TEC, pero era una prepa experimental, bilingüe, nos daban a leer a Dostoyevsky, a Orwell, era otra cosa, ¿no? Hoy estamos años luz de esto, pero años luz de todo eso. Claro. Entonces, ¿cómo haces a un muchacho competitivo en este mundo que hoy es globalizado? ¿Cómo compiten? Tendría que desarrollar habilidades críticas, tendría que desarrollar capacidades. El pensamiento crítico es lo que más debemos nosotros promover. Desde cualquier trinchera, Emilio. Así es. El pensamiento crítico, no tragar entero, sino, vamos a ver qué me estás diciendo y por qué lo debo creer. Eso lo peleo diario hasta en la casa, que todo se tiene que explicar muy bien para que yo pueda creerlo. Y todo de manera fehaciente, o sea, dame datos fehacientes, dame datos concretos, explícamelo de una manera en que se pueda comprobar. Claro, hay gente que se lo expliques como se lo expliques, nunca va a poder entender, ¿no? Tenemos eso. Es la diversidad. La diversidad. Bueno, y las redes son una muestra de ello. Sí. Todos esos comentarios negativos cuando hay gente que está pasando verdaderas tragedias. Me parece terrible, ¿no? Que todavía no, eso es crueldad. Es crueldad. Es simple y llana crueldad. Es sacar todo lo que tienen guardado. Amargura. En la pantalla. Hay mucha amargura en las pantallas. Hay mucha crueldad y hay también es una gran vitrina de la ignorancia. Sí, y de la falta de empatía. Hasta en la manera de escribir. Sí, es cierto. ¿Te imaginas yo que me he pasado mi vida estudiando español, leer las redes? No, me lo brinco. Bueno, hay algunos que además hacen las palabras más cortas, ¿no? Más cortas, y algunos no saben que hay as de hacer y as de luz, y hay...
Y cada uno escribe, y hay as de espadas también, hay as hay as de espadas, y has de haber, y hay el as has de haber. del mejor, que es un as. Sí. Hay tantos ases, pero esa No distinguen una y diferencia, otra. si la pregunta son, ¿cómo ¿A poco hay tantos? tantos ases hay? Sí. No me la sé, no me la sé. Sí, una vez Increíble. me preguntaban en un programa me invitó un joven a hacer un programa y me dijo, tenemos una letra muda en español, que es la H, ¿no? Tenemos dos, le dije, ¿cuál? La U. Sí. ¿Cuál? ¿Cómo escribes qué? ¿Qué? ¿Quién? Entonces, dice, no me había dado cuenta que también la U es muda, pues por supuesto. Bueno, y si la quieres hacer sonar, le pones dos puntos. En algún programa decías que antes de empezar, alguien que llegó ahí, es que tenemos que hacer una controversia de este tema. Y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta así? ¿Qué es controversia? Madre Santa. Bueno, pues por ahí hubiéramos empezado. Madre a ver, Santa. ¿qué es controversia? Está mandando muchas felicitaciones. Tasman, ¿qué tal, Tasman? Él dice Josefina Altamirano, Nepomuceno, también están muy contentos. Tienen muy buen auditorio. No, ese es el tuyo. Y qué bueno. Que además somos tocayos, yo soy Emilio Enrique. Sí, somos tocayos. Somos tocayos. No, pero fíjate que no es mi auditorio porque son 4 o 5 de mi auditorio y los demás son gente que te está felicitando. Pero tú tienes, tú tienes una legión de seguidores muy fiel. Sí. Muy, muy fiel. Sí, y dejemos los fieles. Yo te puedo presumir que tengo seguidores de este programa que no insultan. Bueno, tú tienes un nivel cultural muy alto entre los que te ven, porque además pones reglas estrictas. Ah, sí, claro. No insultos, no emojis. No. No emojis. Nada de expresiones que salgan de todo el contexto de lo que estamos hablando. Sí, y qué bueno, y si no los eliminas de tu muro, ya haces bien. Sí. Yo les contesto a algunos, y a veces muy fuertes. Sí, pero yo ya no, yo ya desde hace tiempo decidí simplemente bloquear al que no sabe pensar. Y lo debe saber el auditorio. Enrique depura la lista de quienes lo ven y haces muy bien. Sí, yo lo he hecho desde siempre, ¿eh? Desde siempre. Al principio fui muy criticado, clasista y que quién sabe qué tanto y que no importa. Pero a lo mejor sí. No importa. Es decir, aunque piensen eso, es mejor. No importa. Tengo un excelente auditorio. Tasman es uno de los que forman parte de aquí y otro que es de allá de por ¿cómo se llama? Rayón. Estaba aquí hace rato. Son personas que siempre me siguen, ¿no? Siempre me siguen. Y yo estoy muy orgulloso de ese tipo de auditorio que hace muy buenas preguntas, participan mucho y un programa de estos, que es un programa local. Claro. De aquí, llega el último de educación que tuve con una doctora, Nora Elizabeth Pérez Aragón, llegó a 8,700 reproducciones. El que hice con Antier, hace 3 días, sobre filosofía, con Raúl Vázquez Espinosa, un excelente filósofo, llegó a 5,000. Oye, tener 5,000 reproducciones reales, sin promoción. Sí, sin nada. No. Reales. 5,000 personas que vieron el programa. Pero además, oye, también eso le da a uno la esperanza de que todavía hay gente que de verdad todavía hay saber, gente. Todavía que a mí me da mucha confianza este tipo. Mario Solís Cantoral, siempre. Sí, cómo no. Siempre Mario está aquí. Le mando un abrazo grandote a Mario. Aquí está, por ejemplo. Gran saludos amigo, cordiales para amigo. ambos. Siempre está aquí entre este grupo de personas que no se pierde un programa o se lo pierden. Pero además la gente identifica cuando alguien está diciendo la verdad o no. Hicimos con Carlos Macías, empezó a hacer su programa de entrevistas. Invitó a 8 y ahí se quedó en 8, ya no siguió. Pero tenía 2,000 reproducciones, 3,000 reproducciones, 1,500. Y un día me invita y nos echamos una plática muy buena y muy abierta. 48,000 reproducciones. No me digas, ¿a eso te fuiste? Reproducciones llegamos, sí. Pero me decían, ¿de qué platicaron? Pues simplemente
de la verdad, las cosas como son. Y en el Pues como caso estamos platicando y en ahorita. el caso de él, de que hablábamos de la música, de lo sentido que es la música para muchas cosas, como antes de empezar que entonabas ahí reloj y lo profunda que es la canción, ¿no? Sí, cómo Pero no, no. hoy están oyendo a muchos otros Sí, a que otras, dicen pura otros, bobera. sí, otras cosas. Pues es para donde está virando la sociedad. Ahora, Se han perdido todos los valores, ¿eh? pero que cambian los valores, han cambiado siempre, siempre han cambiado. Mira, Sócrates decía que la juventud ya estaba echada a perder. Esto se ha oído siempre. Sí, Entonces, sí. y fuimos jóvenes. Tú eres joven, pero yo fui, No, no, fuimos pero mucho yo, más jóvenes. pues fuimos mucho más jóvenes. Y yo pertenezco a la generación del 68, que era la que estaba totalmente echada a perder. Todos fumaban mota, todos andaban con amor y paz, maestro. Y no se echó a perder. Pero hoy aún la hemos legalizado, Sí, fomentado, permitido. Es más, hasta hay quien lo hace como algo natural. sí, el uso recreativo. Es cierto. Pero fuimos esa Siempre la juventud. juventud ha estado echada a perder, pero va a llegar un punto en el que esto va a implosionar. Tiene que ser. Tiene que ser, claro, Tiene que ser. porque lo dijo Einstein, se está sobrecalentando el movimiento de la sociedad, es igual que en física, ¿no? Así es. La ley de Boyle-Mariot, ¿te acuerdas? De que a Sí, mayor sí, presión, mayor temperatura. Sin duda. Sin duda. Pero además, estamos en ese momento de mayor presión, mayor temperatura. este es uno de los tiempos donde la humanidad vive su mejor momento. Hoy hay muchos satisfactores a los que tenemos acceso. Este es uno de ellos, la computadora. Y puede uno comprar una sala, y el celular, y la televisión, y el cable. Y hay muchísimos satisfactores que hoy son comunes. Y ropa barata, y vas al súper y hay de todo. Jamás la humanidad ha vivido así. No, nunca había sin embargo, hoy la gente está más insatisfecha que nunca, porque los mismos satisfactores, como son las redes, los hacen desear tantas cosas, pero las tienen fáciles. Sí, y gratis. Y gratis. Sí, mejor. Todos quieren ser influencers o creadores de contenido y que tengan millones de vistas y se van a hacer millonarios. Y eso es falso, fíjate, porque es la más una amiga que tiene más de 10,000 seguidores y tiene 700 me gusta, 600 me gusta y todo, publicó que todo eso le rindió en el mes 74 centavos de dólar. Pues lo publicó ayer. Ahí tengo la foto. Sí. 74 centavos de dólar le dejó. Entonces, ¿cómo que ganan millones y millones de dólares siendo influencer? No. Bueno, y peor aún. Es otro el ingreso. Se vuelven ídolos de papel verdaderamente. Yo sé que algunos son muy simpáticos, pero ojalá mejor se pusieran a leer un libro que a estar viendo los reels de uno por uno de Bober y Media. Iba yo a decir algún nombre de alguno, pero mejor no compres boleto, lo evito, pero de verdad que están en la bobera todo el día. Tienes razón, sí tiene que colapsar, tiene que implosionar esto en algún momento y hacia algún rumbo. Sobre todo hoy que hay tantas ambiciones, el muchacho quisiera todo, pero para eso se requiere trabajo, disciplina. Lo llenan de marcas. Así es. Y de productos, ¿no? Sí. Entonces, pues no, antes se quería una bici. Ya, pero ya lo soñabas eso, ¿no? Un balón de fútbol era... Y a darle, ¿no? Sí. Ya eres el dueño del balón. Sí. Ya escogías equipo. Pero la persona más importante del mundo. Hoy los satisfactores parecieran... un iPhone 17. Pro Max. Tiene que ser el mejor, ¿no? El más caro. Claro. Y si es naranja, que es el color que está ahorita de moda, eres mejor persona. Bueno, además de la Universidad Salazar, que patrocina, Axel Díaz, que patrocina este programa, Pola Miguel. Muchas felicidades al contador Emilio. Gracias. Un chapaneco con valores. Gracias. Tuxtla. Gracias. Martín Rangel, saludos. Gracias, le mando un abrazo a mi hermano Martín.
Dios lo bendiga, profe. Cuídese mucho, te dice tu comadre. Gracias. No, pues están todos aquí muy Y, pendientes. y tú compartes mucho con tus exalumnos, ¿verdad? Sí, hay muchos exalumnos que Que te buscan. me buscan. Sí, fíjate, todo mi apoyo y confianza en pertenecer a la cuna de líderes. Gracias. Melina Pola. Qué bueno. Sí. Y aparte de la Universidad Salazar, también nos patrocina Gasolinera La Fuente. A ver, Sharon, si estás por ahí, por favor, para que pongas lo de Gasolinera La Fuente. Ahí en Gasolinera La Fuente usted carga con toda comodidad su automóvil y los litros son completos ahí en La Fuente. Y La Fuente le queda en la pasada porque está en el lugar geográfico más concurrido de Tuxtla Sin duda. Gutiérrez, ¿verdad? Sin La Fuente. duda. Pero Tienes que pasar por ahí. yo quisiera otra fuente que me diera Jacinto, el ¿Sí? dueño. La fuente de la juventud siempre está joven. Sí, bárbaro. Jacinto, ¿verdad? Qué bárbaro. Oye, no, pero es que es un disciplinado Disciplinadísimo para comer. para todo eso. Muy disciplinado. Se ve siempre igual. Siempre igual. No pasa el tiempo para él. Esa es otra fuente que quiero, la fuente de la juventud. La fuente de la Él ya la juventud. encontró. Ella la encontró. Y la tiene ahí. Y tal vez está ahí en la gasolinera. Está en la gasolinera. Y por eso es la fuente y no por otra cosa. No por aquella Porque ya no hay fuente fuente. La fuente acabó. Acabó la fuente. Sí, hombre. Fíjate. Oye, ya. Vamos a hacer la hora. Vamos a hacer la hora ya, sí, estar aquí platicando. Ya ha sido un gusto y un placer. Oye, qué bueno que estás con aspiraciones políticas. Mira, tienes mucha gente que confía en ti. Yo tengo muchas ganas y voy a volverlo a intentar. La única manera donde es seguro que vas a perder es si no lo intentas. Claro, compartan, por favor, esta entrevista. Usted que nos está viendo, compártala con todos sus amigos, que vean aquí que Emilio Salazar, el Conta, como te dice todo el mundo, sí. El Conta Emilio Salazar, va de nuez. Ayer me preguntaba, oye, ¿el político cuando está dentro del sistema puede ayudar a más gente? Sin duda. Si bien ser diputado es legislar, el 98% de la gente te busca para gestionar. Sí. Poco le importa la ley que hayas votado. Necesitan resolver su problema, sí, conseguir su medicina, conseguir su silla de ruedas, conseguir que tenga atención jurídica para alguien que fue detenido injustamente, y así un sinnúmero de peticiones. Ese es el día a día. Y tienes ahí el poder para intervenir y lograr un cambio. Tiene que hacerlo. Y se puede porque muchas veces, bueno, tú eres experto en también buscar el recurso, ¿no? Pero señalábamos tanto a Peña, la gasolina 15 pesos, todo mal. Y hoy decimos estábamos mejor cuando estábamos peor. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Y ahora con tantos líos hasta internacionales. Y no tiene que ver con partidos, tiene que ver simplemente con circunstancias y con gente. Bueno, ahora con un vecino que nos tiene aplastados y que en cualquier momento va a intervenir. No quiero ni pensarlo, pero en cualquier momento. Y que esos son temas que realmente a la mayoría de la gente en el día a día poco le importan, pero son muy importantes. Van a afectar terriblemente. Lo que está pasando es brutal. Nunca había sentido yo la injerencia de un país ajeno al nuestro de tal manera. Con tanta, sobre todo, claridad. Pero además ya dio el ejemplo. Ya. Fueron por Maduro. Ya. Vengan por mí. ¿Cómo no? Vamos. Con permisín y sin permisín. Cuba. Cuba. Tienen dominado el estrecho de Hormuz. Sí, pero Cuba es una farsa que ya no se puede sostener desde hace mucho. No. Decía Uber Matos cómo llegó la noche. La revolución la hacen 5 gentes, principalmente Fidel, atrás de él su hermano, Celia, que no recuerdo ahora el apellido, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y Uber Matos. El Che Guevara se cansa de estar en un escritorio y decide seguir de guerrillero. Lo dejan abandonado sin recursos en Bolivia, lo detienen y lo matan.
Camilo Cienfuegos va a una misión especial como secretario de Estado y su avión desaparece misteriosamente y hasta el día de hoy el avión de Camilo no aparece. Yo creo que se metió al Triángulo de las Bermudas. ¿no? Probablemente que está ahí muy cerca además. Celia muere joven de cáncer y Huber Matos, estando ellos muy jóvenes, siendo secretario de Estado, se atreve a mandarle una carta a Fidel y le dice, oye, estamos perdiendo todo el sentido original de la revolución. Estamos haciendo esto mal, esto peor, y creo que esto está equivocado. Y yo que te he acompañado en la lucha, porque la lucha surge en Oriente, en la zona de Holguín. De ahí vienen ellos. Entonces se la manda, recibe una respuesta brutal, le dice, no, todo está bien, todo está perfecto. No estás entendiendo tú. Y comete un tremendo error, mandar una segunda carta. 30 años en la cárcel. Decía que le habían roto aproximadamente 200 huesos. No tenemos 200 huesos, pero se los volvían a romper. El brazo y otra vez el brazo. 200 y pedazos, otra vez y otra vez. Y la pregunta de él que hacía en sus conferencias que dio en Miami, murió hace poco, ya de 80 y tantos años, es ¿cómo llegó la noche? Si no nos ponemos listos, nuestra pregunta va a ser ¿cómo nos llegó la noche? Nos quedamos a oscuras. Y se quedó a oscuras. ¿Cómo se fue Guillermo Cabrera Infante. Él se tuvo que refugiar en Inglaterra. Sí. Varios de los que confiaron en una revolución industrial se fueron. Cualquiera que haya visitado Cuba en los últimos 20 años sabrá que es el peor fracaso. Sí. El peor fracaso. Esa es la realidad. Estamos aquí con más. Blanca Lucio Caña del Porte. Políticos capaces son los que verdaderamente necesita una sociedad. Gracias, personas Blanquita. Preparadas, te mando un abrazo. con visión, sensibilidad y compromiso real con la gente. Y tú lo tienes, Emilio Salazar. Gracias, Blanquita. Abrilo Caña dice, hoy más que nunca necesitamos líderes con visión, capacidad y compromiso real con la gente. Celebro y respaldo la decisión de dar ese paso hacia la contienda, porque estoy convencida de que la preparación, el trabajo y la cercanía con la ciudadanía sí hacen la diferencia, y usted es el indicado. Gracias. Tuxtla. Gracias. Lili Méndez, el doctor Ángel Barrio Sea, fue presidente municipal de Tapachula. Sí, y ahora colabora con nosotros, es el director de la Escuela de Medicina. Mira, ¡qué bien! Pero ahí yo con él tengo una anécdota. Abrazo fraterno a ambos, mi aprecio y reconocimiento. Y yo lo quiero muchísimo al doctor. Al doctor es una gente a la que yo admiro. Es una persona muy, muy admirable. Es admirable el doctor, tiene unas ganas de vivir y de mejorar el sistema educativo. Lo admiro mucho y lo quiero mucho. Cuando lo iba a nombrar, alguien de manera muy necia me dijo, oye, pero tuvo alguna vez un problema político. Y le digo, por favor, no seas tan... Dije hasta una mala palabra. Es mucho más persona, mucho más gente y de una estatura moral que la tuya y que muchos más. Claro. Lo merece, pero es lo chiquito y estrecho de muchas de una gran gentes. Estatura moral. Un gran hombre, un gran médico. Un muy querido en Tapachula también. Y su hijo hoy, un destacado también integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano, su hijo Isaac. ¿Ah, sí? Sí, claro. Es el tesorero nacional de Movimiento Ciudadano. Dinora Gallegos Marroquín manda un montón de aplausos. Gracias, Dino. Sí, el doctor Barrio Sea yo lo conocí estando como director. Nos vimos alguna vez allá en Tapachula. Sí, cómo no. Cuando dirigí el Diario del Sur de Tapachula. Sí, cómo no. Era un hombre muy accesible, muy sencillo. Lo sigue siendo. Que lo traicionaron de la manera más vil. Sí. Lo traicionaron de la manera más vil, pero también es muy fuerte. Y resiliente. Él está en pie de lucha, poniéndole la mayor de las ganas. Está muy bien. Pues te felicito. Yo lo admiro. Está integrado a la Escuela de Medicina. Mucho. Sí, lo director de la Escuela de Medicina. Y creo que no había un mejor prospecto que él. No, es una persona. Cualquier opinión que alguien tenga contraria está diciendo. Él fue víctima de una traición, de una trampa política espantosa, vil. Como hay tantas. Vil y espantosa. Entonces, te felicito porque
tienes un elemento científico de primera. Sí, sí, ahí lo en es, lo la es. escuela. Pero además disfruto muchísimo su plática y sus mensajes son muy motivacionales para mí siempre. ¿Así? Sí, sí, sí. Sí, siempre te mando un mensaje de ánimo, de que hay que seguirle para adelante. ¿Cómo están las carreras? Cuéntame de las carreras de la Bueno, universidad. yo creo que nos tenemos que centrar mucho hoy en carreras de la salud. Son las más difíciles de llevar, pero creo que son las más importantes. Y las que más el necesitamos. yo creo que el muchacho debería seguir estudiando lo tradicional. Siempre vas a necesitar un contador, siempre vas a necesitar un abogado, Sí. siempre vas a necesitar un administrador, siempre. Y por supuesto un médico, y por supuesto un odontólogo, y por supuesto muchas otras cosas más. Pero ya el muchacho, insisto, quiere ser influencer. Entonces han dejado las carreras No solas. necesitamos influencia. No quieren, bueno, quieren una carrera donde no haya que leer. Hay unos negados para las matemáticas, que no tengan matemáticas. Oye, son apasionantes. Que no haya que apasionantes. estudiar mucho. Bueno, esas no hay. No hay. Entonces, cada vez es más difícil captar alumnos porque el muchacho ha dejado la escuela. Hoy quieren dedicarse realmente a las redes. Hay muchísimos pensando Que las redes los van a que hacer las redes millonarios. los van a sacar adelante. Les digo de una vez, no. Van a fracasar. Van a fracasar. Van a fracasar. Van a fracasar. Mire, lo que ustedes ven como éxito económico en las redes, les digo yo como comunicólogo, ya que me he dedicado a estudiar, a analizar, no, o sea, no soy un principiante, a analizar el fenómeno de las redes, el dinero que fluye para las redes, la mayoría de las veces es dinero muy oscuro, opaco. Entonces, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Pero la aventura del conocimiento, ese es insustituible. Lo sabes tú más que nadie, sí, porque eres un amante del conocimiento. Sí, eso no lo sustituye. Es una aventura del conocimiento. Pero además, si tuvieran conocimiento de todo, serían mucho mejores influencers. Ah, claro. Serían mucho, mucho mejores. Podrían dar mejores opiniones, podrían hacer cosas más creativas, pudieran formar contenido mucho más completo. Pero pues bueno, es una lucha que está prácticamente perdida. A ver qué pasa. Aquí está Ángeles Argüello, aquí no, doctora, ¿cómo está usted, doctora? La busqué el porque andaba yo medio torcido y necesitaba que me hiciera hace un masaje eléctrico. Te pone toques aquí y quedas como nuevo. Quedas nuevo, te lo recomiendo mucho. Ángeles Argüello Aquino. Hay que abrir una escuela en San Fernando para que se olviden de ser influencer y se motiven en estudiar. En San Fernando, ¿por qué en San Fernando? San Fernando está muy cerca, no tiene universidad. Yo creo que lo que debiéramos hacer es facilitarles venir, poner diario un camión que venga y los traiga y los lleve. Pues San Fernando está muy cerca de Tuxtla. Muy cerca. Y yo creo que ya no necesitamos tanta infraestructura, creo que podemos llevarlos y traerlos. Y es parte de la idea que he tenido siempre. En lugares, por ejemplo, en Michucalco hay que llevarlos de Reforma, hay que llevarlos de lugares cercanos. Y ojalá pudiéramos traer guatemalteco a estudiar a Tapachula porque buscan mucho la escuela de medicina. Viene mucha gente del Istmo también. Tenemos buena educación en Chiapas. Sí, claro. Bueno, la Universidad de Salazar, el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, sí tiene pues ya un prestigio muy sólido, ¿no? Bueno, al inicio del sexenio, el presidente del Congreso era egresado de la Salazar y el presidente del Tribunal de Justicia era egresado de la Salazar, dos poderes del Estado. Qué orgullo para mí. Qué orgullo, ¿no? Sí. Qué orgullo. En cada legislatura en la que he estado, federal y local, he tenido compañeros egresados míos. Fíjate nada más. Lo cual lo llena uno de orgullo y de gusto. ¿Cómo no? Y a mí me gustó mucho haber dado clases allá en la Salazar, porque también fue la oportunidad, lo reitero, de seguir aprendiendo con los cursos que nos daban, hombre. Nos daban unos cursos muy los maestros aprendemos también de las prácticas con los alumnos todos los días. ¿Cómo no? Los alumnos representan un reto. Los alumnos inteligentes dan una gran esperanza. Sí. El alumno inteligente dice uno... Qué bueno que dices eso. Sí. Qué bueno, dan una gran esperanza.
y normalmente son exitosos. Son exitosos, fíjate. Es mentira que el buen estudiante luego resulta mal profesionista. Eso es mentira. El buen estudiante, el dedicado, disciplinado, inteligente, el bueno es bueno para todo. Va a ser bueno para lo que sea. Sí. Tiene las capacidades para hacerlo. Y el mediocre va a ser mediocre siempre. Toda la vida. Difícilmente va a cambiar. Pero bueno, eso es parte de lo que no podemos cambiar. Ahí lo que nos tiene que ayudar es la familia. Y la familia es un concepto que también está desapareciendo. Sí, se cambió. Un día platicaremos, otro día. Sí, claro. Más seguido, hombre. El día que me invites yo vengo y vengo feliz. Y además, de que vengo feliz, me voy todavía más contento. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que debemos hablar de ese concepto de la familia. Parece que no se rompió accidentalmente. Fue planeado desde mediados del siglo pasado. Fue algo planeado. Yo estoy estudiando ese fenómeno muy de cerca con unos sociólogos, estoy siguiendo a unos sociólogos europeos y coinciden en que fue planeado y el primer golpe fue el 68 y luego de ahí empezó. Y a pesar de lo que pensamos que sociedades más desarrolladas, la familia es más libre, es mentira, es mucho más sólida y mucho mejor formada. Sí. Competir con ellos académicamente es prácticamente imposible. Y son formadas de otra manera. Salió un muchacho que trabajó todos los veranos, que habla 3 idiomas, que lee 3 idiomas, que tiene una cultura general amplia y va a competir uno de estos pobres que apenas se defienden, los hacen pedazos. En este mundo globalizado, por eso que se va a estudiar el extranjero rara vez regresa. Yo tengo 2 primas hermanas que se fueron a estudiar fuera y hoy viven en Australia. Allá se casaron, ya siguieron su vida. Hoy son una mera referencia familiar, geográfica. Una de ellas muy, muy brillante. Las 2 brillantes y están en Australia, ya no regresan. Caray, Dinora Gallegos Marroquín, saludos. Bueno. Dinora pues, es un ejemplo. Ella vivió en Alemania 20 años y yo le preguntaba, la última vez que la vi, que debe haber sido brutal para ella el contraste de regresar de una cultura muy organizada a cómo vivimos. Sí, claro, al caos, ¿no? Al caos. Es salir del orden al caos. Te digo, estuve en Alemania el año pasado, fui con mi hija. Pero van a decir, pero aquí estamos muy alegres, y más hoy que mañana es quincena, Día del Maestro, y el Pelucas está abierto. Y el viernes. Y el viernes el Pelucas está abierto. No podemos limitarnos a eso. Pero parece que así estamos. No podemos. Yo me río mucho porque cada fin de semana, rumbo a la casa hay varios botaneros. Y digo, qué buen negocio, todos siempre están llenos. ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis? Y la familia, muy bien, gracias, no comió, dice Chava Flores. Hay una señora que tiene una cervecería que es famosa, tampoco voy a decir el nombre, y veo que cada jueves viene, está lleno de muchachos comprando su caguama, que se las dan ya preparada como michelada, y lo que sobra en una bolsita, ya están haciendo cola. Pareciera que eso es lo importante. Pues hay algo va a implosionar. Si estamos viendo todo eso y lo estamos aquilatando, sí estoy seguro que algo puede implosionar. Y si nos vamos al sector médico, veremos que las enfermedades crónico-degenerativas son cada vez más amplias, precisamente porque poco nos importa la salud, poco nos importa todo. Vivimos el día como se pueda. Pero en fin, Enrique. En fin, Emilio fue la presencia de Emilio Salazar, un hombre de tareas públicas, de tareas privadas, de inteligencia privilegiada, una gran preparación. Gracias. Y amigo, sobre todo amigo. Y fue el privilegio mío estar contigo, Enrique. Siempre, y más seguido va a estar aquí. Sí. Lo vamos a invitar para Voy a convencerlo de que nos ayude un día y pueda invitar al Piporro, que es muy bueno haciéndolo. Enrique. No, eso nomás. Es muy bueno, es muy bueno. Muy bueno. Nomás en la Bohemia. En la Bohemia, de cuates acá. Sí, yo ya tengo ya otra imagen. Pero eres muy bueno, eres muy bueno. Ahí estamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Todo el mundo Buenas noches. Gracias. Muy buenas
noches. Gracias también a Sharon Ortiz, que operó impecablemente esta Impecable, Sharon, transmisión. sí. Claro, soy Enrique García Cuellar. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas Dios noches. mediante. Buenas noches.